Muy buenos días, amigos, bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Le doy gracias al Señor por un día más de vida, por la salud, por todas sus bendiciones. Amén. Pido disculpas por haberme ausentado, he estado realmente muy ocupada, pero le doy gracias a Dios que me permite una vez más estar aquí con ustedes y compartir un poquito más de la palabra de Dios. En esta mañana quiero compartir un tema de reflexión, invitándole a que reflexione, a que abra su mente y su corazón y a que le dé permiso al Señor, al Espíritu Santo de obrar en su vida. Amén. Vamos a compartir un tema con ustedes que se trata sobre la cuestión de dar, de servir como seres humanos. Amén. Y empezamos con la palabra de Dios. Amén. Bueno, quiero empezar con mencionar la palabra egoísmo. Vamos a ver qué es egoísmo. Egoísmo es la actitud que se manifiesta en un individuo del amor excesivo hacia sí mismo. Amén. Es una persona que se encarga solamente de proveer y de cumplir sus propias necesidades y de tener un amor excesivo hacia él mismo, amén, sin importarle el mundo, ni las personas, ni quienes le rodean. Eso es el egoísmo, amén. Estamos viviendo en un tiempo muy triste, en un mundo que va en decadencia, en un mundo que solamente está pensando los seres humanos en sí mismos, amén. Y vamos a ver sobre esto. Y por el contrario, ¿qué es el servicio? El servir. El servicio o el servir es un concepto establecido por Dios, enseñado por el Señor en la palabra de Dios. Amén. El Señor, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, se humanó y se hizo tan humilde y tomó forma de siervo. Y Él nos mostró, Él vino a servir a este mundo, Él vino a entregar su vida. Amén. Él vino a dejarnos un ejemplo maravilloso de servicio, de amor, de abnegación, de dominio propio. Él no escatimó ni siquiera su propia vida, sino que la entregó en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Amén. Qué forma tan hermosa. Amén. Dice la palabra de Dios lo siguiente: el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser el esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre vino para servir y para dar vida en rescate por muchos. Amén. Ahora se lo voy a corroborar, como siempre en la Escritura, en la palabra de Dios. En Mateo 26, del 26 en adelante, dice lo siguiente: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, la dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Gloria a Dios. Qué bonita es la palabra de Dios. También hay otra escritura donde dice la palabra de Dios: sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Esto lo encontramos en Efesios 6, del 7 al 8. Amén. Como les decía con anterioridad, estamos en un mundo de egoísmo, de maldad. Dice la palabra de Dios: por cuanto se ha multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén. Estamos en un mundo que va en decadencia, un mundo en el que todos los seres humanos buscamos nuestro propio beneficio y nuestro propio bien. Amén. Ciertamente hay personas que solo tienen dinero para subsistir día con día. Amén.
Pero hay personas que por la gracia de Dios hemos sido bendecidas, amén, en ciertas áreas o en ciertas determinado momento de nuestra vida, amén. Entonces, yo quiero compartir y hacer reflexionar a cada uno de nosotros, empezando conmigo misma. Amén. Estamos en un mundo en donde, como les dije, todos nos preocupamos por el bienestar de nosotros mismos, de nuestra familia, de nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera. Pero a un lado, detrás, enfrente y detrás de nosotros, hay un mundo también que sufre por todos los acontecimientos que están pasando, por muchas situaciones tristes. También dice la palabra de Dios: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo. Colosenses 3 del 23 al 24. Aún en el área laboral, en nuestra vida secular, amén, en el mundo secular en el que nos desarrollamos, nosotros debemos de hacer lo que hacemos, sea profesionalmente o de la forma que sea, artísticamente, etcétera, etcétera. Hacerlo de corazón, sirviendo, como haciendo las cosas para el Señor. Amén. Dice la palabra de Dios que el siervo debe de honrar al amo, debe de trabajar y hacer las cosas como si las estuviera haciendo para él mismo. Amén. Ahora voy a referirme a lo que significa el verbo de servir. ¿Qué es servir? Representa una acción, una actividad. Servir significa trabajar, cuidar, atender, hacer por ministrar o esperar o suplir una necesidad, un requisito, ayudar, como se expresa en nuestra vida cotidiana. Un ejemplo de ello es nosotras las mujeres que somos madres, que nuestro ministerio empieza en casita, amén. Nuestro ministerio empieza con servir primeramente a nuestro esposo, a nuestros hijos, amándolos, haciéndoles comida, estar pendiente de ellos. Si el esposo se le cae un botón, pues surcir ese botón, ¿verdad? Tener en cuenta las necesidades de nuestra propia familia. El ministerio ciertamente empieza en casa, amén. ¿Y qué mayor ejemplo para nosotros los cristianos? El ejemplo de nuestro amado Dios, amén, de Jesucristo, que dice la palabra de Dios que la sangre de Él vino a ser derramada para remisión. ¿Qué quiere decir remisión? Para perdón de nuestros pecados. Si el Señor no hubiera hecho ese sacrificio en la cruz del Calvario, nosotros no hubiéramos tenido oportunidad para ser salvos. Qué maravilloso ejemplo de servicio, qué sacrificio tan grande el Señor, entregar su propia vida en expiación por amor a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, ¿qué ejemplo debe el cristiano de seguir? Pues el ejemplo de Cristo. Decía un pastor, nosotros debemos de llevar una vida cristocéntrica, los que somos llamados cristianos. Amén. Ahora le voy a leer una hermosa escritura que se encuentra en Filipenses 2, del 12 en adelante. Amén. Dice la palabra de Dios: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo del otro. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
Y voy a continuarle leyendo. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, gloria a Dios, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria al Señor. Yo me regocijo al leer esta escritura, siendo el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, se humilló hasta lo sumo tomando esa forma de siervo. Amén. Tomando forma de siervo. Si lo pensamos con una mente natural, con un raciocinio humano, quizá no signifique nada para ti. Nosotros los seres humanos no teníamos derecho a la salvación, no teníamos derecho a ir al cielo cuando muriéramos. Pero por la gracia y el amor y el sacrificio del Señor, ahora tenemos entrada, amén. Tenemos acceso a poder aspirar a ser salvos, amén. Si tú, amigo y hermano que me escuchas, con todo respeto pensabas que salvo naciste desde que naciste y después de que vas a morir, tenías derecho a la salvación, estabas en un gran error, amigo y hermano que me escuchas. La salvación es a través de Jesucristo, del sacrificio que el Señor hizo allá en la cruz del Calvario por amor a nosotros, amén. Qué gran ejemplo de humildad. Este es el mayor sacrificio que un ser humano puede hacer por otro semejante a él. Recordemos que Jesús, cuando estaba en la tierra, era 100% Dios y 100% humano también. Amén. Entonces, Él por amor a nosotros hizo ese sacrificio. Que yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a entregar la vida, a entregar a nuestro propio hijo para que fuera sacrificado por amor al vecino, por amor, ni siquiera por amor al primo? Y quién sabe, por amor a nuestra madre, si lo haríamos. Pensemos en esto. Sacrificar un hijo para que entregara la vida para salvar a un ser amado de nosotros. Sería una cosa tremenda, un sacrificio tremendo. Ahora, yo veo con tristeza que el mundo secular nos enseña que debemos de ser, y no agaches la cabeza, no te le humilles a nadie, tú ve firme con la frente en alto, tú levántate, tú di, tú haz, tú esto, tú crece, tú supérate, tú haz esto, haz lo otro. Esa es la doctrina que el mundo secular nos enseña. Pero se fijan que la doctrina de la palabra de Dios es totalmente lo contrario. Que debemos de ser humildes, que debemos de sacrificarnos por los otros seres humanos, que debemos de sentir el dolor ajeno, que debemos de compartir el pan con el vecino, con el que está a nuestro lado, que si alguien está triste debemos de estar triste con ellos, que si alguien está gozoso debemos gozarnos con ellos. ¿Se fijan cuán equivocados estamos enseñados? ¿Se fijan? Estamos luchando, tratando de sobrevivir por nuestros propios medios, olvidándonos de las enseñanzas y de la palabra de Dios. Para muchos de nosotros, a mí me duele el corazón que la palabra de Dios está arrumbada, la enseñanza del Señor quedó obsoleta, quedó fuera de tiempo, ya no importa lo que dice la Biblia. Ahora actuamos bajo nuestras propias decisiones, bajo nuestras propias concupiscencias. Vivimos tratando de aparentar, vivimos tratando de luchar, de tener más, de acumular, de tener un poder y un estatus económico, sin importar qué es lo que está a un lado de nosotros. Vivimos en un mundo lleno de frialdad y de pecado.
Y muchas veces nos preguntamos, ¿qué puedo hacer para servir a los demás? Hace tiempo he conocido a una persona que entre más la conozco, la admiro, Dios la bendiga. Me estoy refiriendo a una amiga que se llama Martita Álvarez. Esta mujer, a través de una tristeza terrible de perder a su esposo. Bueno, yo no la conozco con anterioridad, tengo poco tiempo conociéndola, pero el corazón de ella, después de ser quebrantado, se convirtió en una alma y en una mujer altruista, que siempre está viendo la manera de ayudar a los demás. Una mujer que a través del dolor fue moldeada y aprendió a sacrificarse para ayudar y dar tiempo y bendecir a los demás. Amén. Yo muchas veces me he preguntado, ¿qué puedo hacer para ayudar a los demás? Y ciertamente yo he podido ayudar y he podido bendecir, tal vez a mi familia, ayudar, darles alguna cosa, algún detalle, ayudarlos en alguna necesidad en la que se encuentren. Lo digo para la honra y gloria de Dios. También cuando yo veo un necesitado, un menesteroso, tratamos mi esposo y yo de bendecirlo, de ayudarlo. Tratamos de colaborar en la iglesia, de ser personas activas en la obra de Dios. Pero no hay nada más hermoso que yo te pueda dar de mi parte que compartirte el mensaje de la palabra de Dios. Compartirte, recordarte, instarte, tratar de exhortarte todos los días a que escuches la palabra de Dios, a que te acerques a Dios. Amén. Estamos en un mundo lleno de afanes, de necesidades, de tristezas, de aflicciones. Amén. En unos videos anteriores, yo te dije a cada uno de ustedes que si había alguna necesidad de oración, estaba para servirles. Amén. Mi ministerio y mi llamado del Señor es a compartir la palabra de Dios. Muchas veces esto no es bien comprendido porque se dice la enseñanza que el hombre ha sido llamado para predicar. Pero yo te recuerdo que cuando Jesús habló con la samaritana, y él hizo toda la obra que tenía que hacer con ella, le dijo, ve, le dijo a la samaritana y cuéntale a los tuyos lo que Dios ha hecho contigo. Así que yo, como esa samaritana, tengo que hablar, tengo que expresar las maravillas y las cosas y los milagros que el Señor ha hecho conmigo. Yo no me puedo callar. Si tú eres varón de la iglesia, discúlpame, pero yo no puedo quedarme callada, guardada ahí en una habitación sin expresar en el mundo entero lo que Jesucristo ha hecho por mí. El don, el milagro, la salvación, el agradecimiento, la salvación, las sanidades que Dios ha tenido para conmigo. Amén. Eso es predicar, compartir el evangelio. Amén. Y si alguien no está de acuerdo, perdóneme. Pero yo prefiero que todos los humanos se enojen conmigo a quedarme callada, a no compartir el evangelio, la palabra de Dios. Amén. Yo prefiero agradar al Señor y no a los hombres. Así que en este momento también voy a instar a todas las mujeres cristianas de la iglesia de que si el Señor hizo algo contigo, si tú le conoces al Señor y eres una sierva del Señor, ve, sal. Si no lo vas a hacer en cámara como lo estamos haciendo ahorita, ve a la calle, ve a donde sea con el vecino, no te quedes callado, porque tenemos que predicar el evangelio, la palabra del Señor. Para eso hemos sido llamados, para exaltar el nombre bendito del Señor Jesucristo. Mucha gente está muriendo en tristeza, en necesidad, en soledad, en depresión, en aflicción. ¿Y qué hacemos los cristianos? Nos quedamos callados en vez de compartir esta palabra, esta agua viva que salta para vida eterna, dice su palabra. Amén. Entonces, amigos y hermanos que me escuchan, la palabra de Dios es fiel, es eficaz y nos ayuda. Amén.
Dice la palabra de Dios que Dios estableció dones a los hombres, unos para enseñar, unos para cantar, etcétera, etcétera, para servir de diferentes maneras en la iglesia y en el mundo secular. Amén. Si uno de nosotros ha sido salvo, es por la pura gracia y la misericordia de Dios. ¿Y para qué? Para compartir las virtudes de aquel que nos sacó de la luz, de las tinieblas a su luz admirable. Amén. ¿Cómo quedarnos sentadas ahí nomás tejiendo, ahí nomás tras las ollas? Perdónenme, hermanos, perdónenme que yo esté tan efusiva, pero es que me da celo de que se piense de que nada más este regalo de compartir el evangelio se ha dado a los hombres. Yo no estoy de acuerdo con eso. Todos los que hemos sido salvos tenemos que compartir la palabra de Dios. Amén. Debemos de tomar esa forma de siervos como lo hizo el Señor Jesucristo. Amén. Debemos de tener humildad. Esa enseñanza como la tenía Jenny Rivera, por ejemplo, que decía que por sus ovarios, que por sus pantalones había hecho las cosas. Eso no es cierto. Todo lo que hacemos los seres humanos es por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Debemos de tener humildad, amarnos y servirnos unos a otros. Soportarnos, queriéndonos, perdonándonos, justificándonos. Amén. Estamos en este mundo con un propósito de seguir el ejemplo de Cristo, a menos de que tú no seas cristiano, con todo respeto, a menos de que tú sirvas a otro Dios, a menos de que tú seas satánico. Entonces ahí a lo mejor estás exento. Apenas así, en esa condición de servir a otro Dios, estás exento de llevar la palabra de Dios. Pero nosotros como cristianos, como hijos del Señor Jesucristo, del verdadero y el único Dios, tenemos ese compromiso de amarnos y de servir al prójimo, amén, de compartir. Recordemos antes qué bonita era la vida. Si nosotros, yo recuerdo que mi mamá si cocinaba un plato, le compartía comida a la vecina, le compartía, y luego la vecina venía después a los días a compartir de lo que ella había cocinado. Dios bendiga a doña Lupita, una vecina que teníamos que siempre era muy humilde, y ella nos compartía, le traían fruta y verdura de por allá del sur, y siempre nos estaba compartiendo. A través de ella conocimos muchas especies de chiles y frutas que nosotros no conocíamos. Era una muy buena vecina. Dios bendiga a sus hijas, Ojalá y sus hijas vean este mensaje y que recuerden. Fuimos muy buenas vecinas, las muchachas estuvieron conmigo en la primaria, no recuerdo si en la secundaria, no, en la primaria estuvieron nada más, pero fuimos grandes amigas y seguimos siendo grandes amigas. Dios las bendiga, me refiero a Socorro, a Esperancita, a Mari, a Juanita. Dios las bendiga. Y que el Señor pues tenga en su gloria allá a su mamá, amén. Un saludo para ellas. Nosotros, amigos, nosotros en este tiempo somos esa generación que todavía puede tener ese cambio. No dejemos que el mundo siga cambiando, llenándose de rencor, de amargura, de dolor, de cosas feas, de sentimientos feos que nos separan como seres humanos, amén. Debemos de amarnos, de servirnos unos a otros. Dice la palabra de Dios que Cristo vino para servir a otros, según Mateo 20:28, amén. Entregando su vida y su sangre para remisión de los pecados. Debemos de aprender a servir unos a otros, amén. Servir debe hacerse con nuestro corazón hacia Dios, según Efesios 6:7. Debemos de dar lo mejor en cada acto de servicio, según Colosenses 3:23. No importa a quién sirvamos, amén. Siempre estamos sirviendo al Señor, según Colosenses 3:24. Y también debemos de entender que nuestra recompensa viene del Señor, según Efesios 6:8 y Colosenses 3:24. Cuando hacemos un favor o prestamos un servicio, no debemos de estar esperando tener una recompensa aquí en la tierra, sino que nuestra recompensa y pago viene del cielo.
También dice la palabra de Dios que no sepa tu derecha lo que hace tu mano izquierda. Nosotros debemos de servir y de dar sin necesidad de estarlo publicando en el Facebook, en las redes sociales. Yo diré esto, yo hice esto, yo le ayudé, yo di, yo, decía el pastor Sarabia. Todo debe de ser en secreto, para que lo que es hecho en secreto el Señor allá, en público nos recompense. Amén. Nosotros debemos de tener ese espíritu de amor y de servicio. Amén. Miren, hagamos reflexión sobre estas cosas. Hagamos un pensamiento de caridad todos los días. Levantémonos con la mentalidad, ¿qué puedo hacer y a quién puedo servir el día de hoy? Pero también debemos de tener mucho cuidado de no creer que porque damos, de que porque somos altruistas ya tenemos ganado el cielo. Mucho cuidado con eso. Le voy a leer lo que dice la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en Efesios 2, del 8 al 10. Dice la palabra de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿A través de qué es usted salvo? ¿De las obras? No, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. O sea que aquí quiere decir que no es porque tú tengas mucha fe o que seas muy buena persona, sino que la fe es un regalo de Dios. Amén. No por obras, para que nadie se gloríe. Y se lo voy a repetir una vez más. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria a Dios. Hay muchos ricos en este mundo que tienen instituciones de donación, donativos, de dinero, de grandes cantidades. Pero desafortunadamente dice la Biblia que no es por obras la salvación para que nadie se gloríe. Porque si fuera por obras, pues nos desbaratáramos haciendo obra por aquí, obra por allá, regalando todo lo que tuviéramos para ser salvos. Pero te voy a poner esto en tu mente para que reflexiones. Si la salvación es por obras, entonces ¿dónde queda el sacrificio de Jesucristo? ¿Dónde queda todo lo que Él sufrió en la cruz del Calvario? No hay mayor sacrificio que el que ya el Señor hizo por nosotros. Entonces, como yo ya les he dicho anteriormente, nosotros, todos los seres humanos, se nos regaló un don, es un regalo. Se nos regaló esa porción de fe. De esa porción de fe en Jesucristo nuestro Dios. Amén. Entonces pongamos por fe, por obra, ejercitemos nuestra fe creyéndole a Dios, creyéndole a la palabra de Dios. Y claro, dice también la palabra de Dios que la fe sin obras es muerta. O sea que si yo tengo fe, tengo que demostrar mi fe por las obras, por las cosas que yo hago. Pero eso no quiere decir que yo voy a ser salvo a través de todas esas cosas que ando haciendo. El que hizo el sacrificio mayor ya lo hizo, ya no hay más que hacer. Amén. Entonces, yo te invito, estimado amigo que me escuchas, a que sigamos el ejemplo de nuestro amado Dios, de Jesucristo. Amén. Que tratemos de servir, acerquémonos al Señor mientras tengamos vida. Acabándose la vida en la tierra, no hay más oportunidad. Démosle nuestro corazón al Señor. Abre tu mente y tu corazón a la palabra de Dios. Acércate, lee la Escritura, acércate al Señor. Dice su palabra, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Amén. Es lo mejor, amigo. Es el mejor regalo que yo puedo darte en este día. Mi corazón dice, como dice su palabra, amigo y hermano, yo deseo que seas prosperado en todo, pero mi corazón desea que seas salvo y que te entregues al Señor Jesucristo y que te pongas a leer la Biblia.
Bueno, estimados amigos y hermanos, Dios les bendiga, los quiero mucho. Voy a tenerlos a todos los que tengo agregados en mis páginas, en mis redes sociales, en oración. Acerquémonos al Señor, no tengamos miedo, no perdemos nada. Dicen los predicadores, lo único que vamos a perder son los pecados, porque al acercarnos al Señor, pues tratamos de llevar una vida más limpia, más pura, tratamos de apartarnos del pecado. Amén. Dios les bendiga, tengan un lindo fin de semana y que el Señor Jesucristo more y reine en cada casita de ustedes. Bendiciones.